acá. Ahí está. Y salimos en vivo. Ahora cuando ya la gente me diga en el chat, díganme si se escucha bien. Y salimos. Vamos a estar. Ahí estamos. Ahí voy a avisar en el Discord también. Ahí estamos, yo creo que sí. Ahí estaríamos en vivo. Bueno, 8 de la noche. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá una vez más. Perdónenme por la corta ausencia de 2 semanas que no tuve haciendo transmisiones. Entre trabajo, entre que se me rompió la cámara. Se me rompió el micrófono. Y entre que traje la cámara, que no tenía el adaptador, estuve bastante disperso en todas estas cosas. Hoy tengo invitado a Aldo Bram, que es director de Libertad y Progreso, que aparte es economista, y justamente quiero tocar todo lo que es la realidad económica de lo que está sufriendo hoy la Argentina, e intercambiar ideas y conceptos diferentes entre dos miradas similares, filosóficamente hablando, pero que tienen sus matices, como todo en la vida, no se puede pensar necesariamente todo igual. Aldo, si se tendría que poner una etiqueta, ¿cómo se pondría usted? ¿Se identificaría con el liberalismo clásico? ¿Con un minarquismo? Mira, yo me identificaría como un liberal clásico, sin lugar a dudas. Eh, Creo que quizás cuando discutimos a veces en la academia, que no me considero un académico para nada, pero bueno, cuando he participado de discusiones académicas, el final último de cierta mayor libertad en la sociedad para decidir, por ejemplo, con el tema de los bancos centrales, que es la eterna discusión si hay que cerrarlos todos, ¿no? Me siento identificado con esa idea, ¿no? Pero luego, a la larga, cuando vuelvo a tratar de pensar una realidad posible para la Argentina, más allá de que no descarte que no sea posible muchísimo tiempo, algo así, la verdad es que en el corto plazo no lo es. Entonces, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, hoy estamos peleando en una trinchera tan lejana que pensar en esas cosas suena casi utópico. Yo prefiero pelear la batalla hoy para seguir, ir a una trinchera de libertades y derechos más adelante, la mano más lejos que yo la pueda llevar, ¿no? Pero reconozco que la evolución de las ideas y además del mismo conocimiento que se va a ir generando en la gente, por ahí algún día lleva a que hasta en la Argentina, cosa que hoy parece tan lejano, el día de mañana no haya bancos centrales, ¿no? Bancos centrales del Estado, o que esos bancos centrales compitan con bancos privados a la hora de emitir monedas, ¿no? Eso puede llegar a pasar. De hecho, yo creo que parte de lo que pienso que tiene que pasar con la Argentina el día de mañana, cuando busquemos una moneda estable, es que en principio los argentinos pueden usar cualquier moneda que quieran. Sí, más allá de que exista o no una moneda, un peso, ¿no? O sea, yo creo que acá hay que dar muchísimos pasos todavía para lograr en inicio que nos respeten un poquitito de nuestros derechos, ¿no? Aldo, a ver, Argentina en todo lo que está transitando en este encierro compulsivo, porque no puedo decirlo de otra manera por el tema de las penalizaciones, prácticamente está repitiendo la vieja costumbre de monetizar el déficit fiscal. Básicamente, para mantener el gasto corriente, terminan, bueno, ya sabemos todo lo que fue la interna, cuando se mandaron a importar billetes de Brasil de 1000. Ahora, mi pregunta es, esto ya que es, digamos, su conocimiento específico en economía es mucho más amplio del que yo pueda llegar a tener. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer para evitar mayores consecuencias a la gente a pie? Permitir que directamente el proceso inflacionario tome su rumbo, tome su inercia y que el peso deje de tener curso legal en la Argentina. ¿O es posible todavía reestructurar la demanda de dinero con la moneda que tenemos acá en el país? Lamentablemente cada vez se vuelve más difícil
sostener un peso argentino, ¿no? Y se va a volver cada vez más difícil porque la gente está perdiendo la confianza cada vez más en nuestra moneda. Y si de algo depende una moneda, cualquiera sea, aún imaginándote un banco central o un banco privado que emita moneda, bueno, la moneda que emita ese banco privado o esos bancos privados que están compitiendo van a estar compitiendo en términos de la confianza que la gente le tenga a cada una de esas monedas, ¿no? Eso, la verdad es que es un problema a la hora de pensar cómo recuperamos la confianza en el Banco Central. Hay otros países que lo han logrado, ¿no? Pero hay pocos que han bastardeado tanto la moneda como se ha hecho aquí en los gobiernos de turno. De hecho, bueno, es conocido que le hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda desde 1970. A mí me hace mucha gracia un video que anda dando vuelta por ahí de no sé de qué nacionalidad es, un señor mayor, que empieza a mostrar billetes de Zimbabue, ¿no? Y en un momento dado llega a mostrar uno de 10 billones de pesos, ¿no? De dólares, porque eran dólares zimbabuenses. Y yo lo que decía, bueno, por lo menos son sinceros, ese es el billete más alto que ellos tienen, 10 billones, 10 millones de millones, ¿no? Nosotros tenemos uno de 10.000 millones en realidad, de 10.000 billones. Entonces me decís, bueno, más o menos hay que reconocerles que son sinceros estos muchachos, pero la verdad es que los 1.000 pesos nuestros es eso, ¿no? Es esa cantidad impresionante de ceros que tendría si no se los hubiéramos sacado. Y más allá de que los economistas de la Argentina evidentemente se compran esa ficción, porque es así, los argentinos no se la compran, ¿no? Y es por eso que muchas veces se ha dado que luego de periodos de emisión fuerte de moneda en el país para financiar al gobierno, para otros fines, porque también es otra cosa que por ahí los economistas acá no entienden, es que cuando uno compra incluso dólares desde el Banco Central con emisión monetaria, lo que está haciendo es depreciar la moneda de todos los argentinos, en definitiva, ¿sí? Porque de alguna forma sacó el poder adquisitivo ese, consiguió ese poder adquisitivo el Banco Central, ¿no? Y en general es depreciando nuestra moneda, ¿no? Claramente cuando uno ve cómo en la Argentina, ¿no? Para financiar a los gobiernos se ha bastardeado nuestra moneda y cuando ya la inflación es muy alta, ¿qué hacen los gobiernos? Dicen, bueno, vamos a dejar de emitir, ¿no? Entonces, bajemos el ritmo de emisión, ¿no? Cosa que estuvo pasando, por ejemplo, en los últimos meses cuando se asustó el Banco Central por los niveles de inflación superiores a 4%, y dicen, pero la inflación no baja. Y no, porque ¿cuál es el gran problema? Que nosotros estamos bajando la demanda, ¿no? La gente se cansa que la estafen, ¿no? Cualquiera se cansa de que lo estafen, ¿no? Entonces, creo que recomponer nuestra moneda va a ser una tarea muy difícil, si es que nos toca en algún momento tomar en serio esa tarea. Pero la alternativa es lo que vos decís, que ya lo hemos vivido en Argentina, ¿no? Dejemos que todo estalle. ¿Eso qué significa? Justamente dejar que los gobiernos bastardeen la moneda tanto que un día los argentinos decimos, pero esta moneda no sirve para nada, porque no puedo guardar valor, ¿no es cierto? Pues la guardo en el bolsillo y se me deprecia. Voy a hacer compras y cada vez me la aceptan menos, ¿no? Porque nadie quiere un peso que se deprecia continuamente. Cuando quiero medir algo, los precios ya es un lío porque todo sube. Entonces voy a un negocio, un día veo cuánto sale un jean, tal sale tanto, bueno. Mañana voy al otro negocio y no podés comparar porque por ahí el otro negocio está más caro, no porque esté más caro hoy, sino porque está más caro que en el mismo negocio ayer y volvés al anterior y resulta que está más caro todavía. O sea, se pierde la posibilidad de unidad de medida de la moneda. Y cuando una moneda deja de ser útil, se transforma en basura, ¿no? Y eso es justamente que la hiperinflación, y nosotros vivimos una hiperinflación. El repudio de la moneda transforma la moneda en basura y todo lo que vos midas contra la basura va al infinito, ¿no? Por eso es que los precios vuelan por los aires. Y eso no es gratis. El grado de
de empobrecimiento a la que lleva a la población y el grado de conflictividad social al que lleva una hiperinflación a una sociedad es fenomenal. Y yo la viví y espero no tener que vivirla de nuevo. Con lo cual, creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Ahora, claramente no va a ser una decisión que vamos a tomar nosotros los economistas o los políticos que puedan llegar a estar en el gobierno. Es una decisión que la va a tomar la gente, porque si la gente te baja el pulgar, hay hiperinflación y chao peso, y no creo que haya otra salida. En su momento tuvimos la convertibilidad, que en realidad lo que significó, ¿sí?, es dolarizar nuestra moneda, ¿no es cierto? Nos dieron un valecito que decía un peso en ese momento, que valía por $1 que nos guardaba el Banco Central. Tranquilamente en ese momento Cavallo pudo haber dolarizado. ¿Por qué no lo hizo? Porque los peronistas que estaban en el gobierno lo hubieran echado, si hubiera dicho algo así. Pero en cambio así mantenía el peso, ¿no?, bandera nacional, más o menos, y nos daba $1 que era lo que la gente en ese momento quería, ¿no?, porque no quería pesos. Íbamos a otra hiperinflación. Y hoy esa posibilidad ya no existe. Hoy, si tenemos una nueva hiperinflación, la única salida va a ser adoptar una moneda extranjera, sin lugar a dudas. Ahora, políticamente hablando, yo lo que veo, y es la eterna pelea que a veces tengo con muchos liberales, que quizás consideran, digamos, más sencillo negociar con Juntos por el Cambio y de alguna manera tratan de descartar por completo cualquier tipo de armado de un peronismo un poquito más ortodoxo, porque vio que existe ese ala que todavía tiene esa nostalgia justamente por todo lo que fueron los 90 y el menemismo, que es un peronismo un poquito más de derecha. Si tenemos que hablar políticamente hablando, voy a tratar de ser lo más pragmático que pueda, más allá de que yo no... Bueno, ya sabe cuál es mi postura filosófica. ¿Es un error o debería el liberalismo por lo menos tratar de negociar en algunos aspectos con un cierto peronismo más ortodoxo, por lo menos dadas las circunstancias que hoy por hoy estamos viviendo en Argentina? Porque claramente el kirchnerismo no tiene esa vocación democrática que puede llegar a tener quizás otro tipo de partidos, o por lo menos una conversación más políticamente hablando del liberalismo. Lo primero que te diría es que no hay que confundir lo que fue la etapa de Menem. Yo creo que muchos liberales ahí se confundieron en pensar que Menem podía llegar a ser el inicio de una etapa de una mayor calidad institucional, de una democracia republicana o liberal que funcione. Y lamentablemente yo lo que creo es que fue populismo de derecha, como tantos otros que hubo acá en la Argentina y también en el mundo, y del populismo es muy difícil esperar una mejora en la calidad institucional, ¿no? La verdad es que mis expectativas durante toda esa época de los 90 más bien era que, bueno, ahora tenemos a este personaje pintoresco que está haciendo algunas cosas que están bien y que menos mal que las hace, o nos está sacando de este escenario que te describí hace un rato nefasto de la hiperinflación. Y bueno, pero mi siguiente anhelo era, bueno, esperemos que los argentinos, bueno, después decidan votar a alguien que busque no solamente tener mejores instituciones económicas, ¿sí?, sino también mejores instituciones políticas, ¿no? Yo creo que las sociedades evolucionan como con un proceso de maduración, viven un proceso de maduración cívica. Pensar que de un día para el otro acá vamos a poder tener una democracia republicana como la que vemos en los países de mayor calidad institucional en el mundo, me encantaría soñar, no cuesta nada, pero lo más esperable es que los argentinos tengamos una evolución en el tiempo en el cual nos vayamos acercando, si somos hábiles, como tenemos mucho para aprender, más rápido que otros países. Si no somos tontos, nos demoraremos más, pero nos vayamos acercando a una democracia republicana verdadera, ¿no?, con verdadero respeto de los derechos y libertades de la gente. Ahora, es cierto que
uno tiene que ubicarse donde está. Hoy la verdad es que creo que hay que negociar con quien sea necesario sin bajar las banderas y sin dejar de reclamar lo que es el respeto a los derechos y las instituciones que están en nuestra Constitución Nacional como primer faro para que tengan los argentinos de a dónde dirigirse, pero hay que negociar para tratar de que no nos lleven cada vez más atrás. La realidad es que estamos cada vez más lejos, no más cerca de ese ideal que todos soñamos, ¿no? Yo creo que sí, no necesariamente eso implica que la centroderecha, por llamarlo de alguna forma, en la Argentina tenga que presentarse en una gran alianza en la que se mezclen todos. La verdad es que pudo haberse armado una centro-derecha tranquilamente, como se pensó en algún momento para estas elecciones, y Juntos por el Cambio ir por otro lado. No me hubiera parecido eso tampoco mal. Si se juntan, tampoco me parece mal. Lo que sí creo que va a ser necesario en su momento es en 2023 tener una coalición con ideas claras de a dónde quiere ir, de centro derecha, por supuesto. Si ahí hay peronistas ortodoxos que consideran, porque son, ponele, populistas de derecha, que hay que apoyar esa coalición, creo que hay que admitirlos porque va a haber que ganarle al gobierno kirchnerista para evitar el rumbo que estamos tomando hacia un mayor populismo, pero tener claro que después vamos a tener que pelear adentro de esa gran alianza para que el día que asuma el gobierno las cosas que hay que hacer se hagan, ¿no? Y no vivamos otra gran frustración como la que vivimos con el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que despertó tantas esperanzas y quedó por no hacer en nada en un nuevo fracaso, ¿no? ¿Sabe qué? Yo tengo una concepción un poco distinta respecto a quién es el enemigo si quiera combatir. Porque me parece inclusive un error conceptual ser pro democracia y estar en contra del populismo. Por una cuestión de, o sea, digamos, ya de cómo funciona la estructura propia de la democracia, que siempre, digamos, se busca la propia popularidad del candidato del que va a venir a representar. Yo, desde mi posición, digamos, mi lucha personal es en general contra el estatismo de cualquier índole. Creo que cualquier cosa que se pueda llegar a tocar desde el Estado puede llegar a hacer más daño que beneficio a la sociedad. Pero, por ejemplo, digamos, para hacerle, digamos, para que pueda hacer su contrarrespuesta. En su concepción ideal, y digamos que la política se pueda, digamos, manejar más a su gusto, digamos que hay un apoyo inclusive de cualquier fuerza de oposición. ¿Cuáles serían para usted los roles ideales que le daría a su Estado, digamos, a su molde, a su manera? Para usted, ¿qué son las cosas que son, digamos, que tiene que tener ese principio de subsidiariedad en el Estado? ¿Cuáles son los roles inapelables? En términos de principios de subsidiariedad, ¿no? Vamos a hablar, o en términos de todos los roles que tiene el Estado, para definirlo. Digamos, porque claramente hay roles que si bien se podría discutir que en algún momento puedan estar en manos del sector privado, por decirlo de alguna forma, y que claramente la evolución está llevando en ese sentido. Hoy, en líneas generales, están prestados, por ejemplo, la justicia está prestada desde el Estado, lo que no quiere decir que es deseable incluso que empiece a haber una mayor prestación del sector privado de ese tipo de servicio o rol que hoy presta, casi diría monopólicamente, aunque hay algunos sistemas de mediación que se han empezado a implementar incluso acá en la Argentina. Yo creo que el concepto de la mediación debería ser mucho más amplio, ¿no? Pero eso, de vuelta, creo que exige un aprendizaje de la sociedad, incluso para poder implementarlo bien, ¿no? No creo en las magias, las varitas mágicas no existen, ¿sí? Entonces, creo que las sociedades evolucionan y yo creo que van a evolucionar en ese sentido. También uno podría decir, bueno, el rol de prestar seguridad. Yo creo que ahí
el tema del monopolio de la fuerza es un tema que va a ser difícil de discutir que lo sostenga el Estado, ¿no? Porque si lo privatizamos, el que tenga más ejércitos es el que manda. No me parece muy conveniente para mí, que no voy a poder pagar el mayor ejército, ¿no? Porque no me alcanza la plata. Pero bueno, las relaciones externas va a ser difícil privatizarlas, ¿no? Entonces creo que las va a tener que seguir llevando adelante el Estado. La defensa de nuestro país la va a tener que seguir llevando al Estado. O sea, hay ciertos roles que claramente hoy son muy difíciles que se les pueda delegar al sector privado. En cambio, hay otros que la verdad es que es muy fácil delegarlos en mayor medida de lo que hoy por lo menos se está haciendo. Por ejemplo, el tema de la educación. Más allá de que uno pueda darle algún subsidio a quienes no pueden pagarse una educación, la educación podría ser, y nosotros proponemos que sea así, debería ser prestada por el sector privado, no por el Estado, ¿sí? En todo caso, si alguien no puede pagarla, yo lo ayudaré desde el Estado a pagarlo, porque realmente a todos nos conviene tener una población que esté educada. Que una persona esté educada nos mejora el bienestar a todos, esa es la realidad, si lo queremos ver desde un punto de vista muy utilitario, pero también hay que verlo desde un punto de vista, desde un punto de vista de democracia republicana, de calidad de las instituciones, porque un ciudadano formado es mucho más difícil que lo engañen, ¿no es cierto? Y lo lleven a, por ejemplo, al populismo. La salud es otra cosa que yo creo que debería estar, sin lugar a dudas, toda privatizada, ¿no? Con lo cual, la verdad es que digamos, mucho de lo que son los roles subsidiarios hoy que los podría prestar el sector privado tranquilamente, y en todo caso a través de algún seguro de salud, por ejemplo, o de los famosos vouchers. En el caso de la educación, de última financiarlos desde el Estado. Yo creo que ese sería quizás el Estado que hoy veo más plausible de alcanzar en el mediano plazo o en el largo plazo, por lo menos de la Argentina que yo pueda vivir, ¿no? Por otro lado, en términos de lo otro que vos planteabas hace un rato, ¿no? De quién es el enemigo, claramente cuando uno logra que una democracia republicana funcione bien, claramente lo que se empieza a acotar es la capacidad de los gobiernos de avanzar sobre los derechos de la gente, ¿no? Entonces ese leviatán, que uno lo llama así al Estado, queda mucho más acotado en sus posibilidades de avanzar sobre los derechos de la gente. Y ahí es donde yo, si bien creo que puede haber en el futuro, y va a ser necesario en el futuro, toda una discusión al respecto de cómo acotamos esa capacidad que tiene el Estado de avanzar sobre nuestros derechos, porque le hemos delegado un poder enorme a través de nuestros votos. La verdad es que hoy, si uno quiere ponerlo, el adversario, y también puedo decirlo tranquilamente, el enemigo es el populismo, ¿no? Porque el populismo es justamente la otra parte, el populismo de derecha, de izquierda, ¿no? Es justamente, está justamente del otro lado, ¿no? Digamos, está del otro lado de lo que es una democracia republicana, es poner las decisiones en una sola persona, porque a la larga termina siendo así, o en un conjunto de personas, ¿no? El populismo de fondo es fascismo, ¿sí? Entonces, de ahí es muy difícil salir, así que por el momento yo lo que voy a tratar es que nos alejemos lo más posible del populismo como futuro de la Argentina, porque creo que una vez que logremos darle ese envión, si todos ponemos un poco de cada uno y tratamos de seguir madurando cívicamente y participando, es muy probable que lleguemos a esa sociedad en la cual podamos acotar a ese leviatán y lograr que nos sirva a nosotros y no que nosotros le sirvamos a él, ¿no? Aldo, si hay una conversación recurrente que se tiene en el aspecto liberal es lo del tema del adoctrinamiento. Pero lo que yo veo es que hay opiniones bastante bifurcadas respecto a esto. Yo tengo la premisa y sostengo fuertemente que no es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de centralización.
Y este es un punto que también veo que comparto con Alberto Venegas Lynch, que para él el problema de que la educación sea, digamos, que se haya convertido en lo que se haya convertido es el mismo problema que tiene la centralización. Si de usted dependiera y podría tomarse las riendas de la educación en su decisión, ¿descentralizaría por completo o buscaría, o buscaría personajes idóneos para un posible Ministerio de Educación? No, no. En nuestra propuesta, nosotros estamos no solamente teniendo en cuenta la posibilidad de que una centralización de la educación va a llevar a un adoctrinamiento. Incluso uno debería preguntarse, bueno, y lo que vamos a plantear, ¿sí? Los que lleguemos en ese momento desde el Ministerio de Educación, ¿no será adoctrinamiento? Nada más que el adoctrinamiento que nos gusta a nosotros, ¿no? Primera pregunta que yo creo que tiene una respuesta. Eso no es obligación ni responsabilidad ni nada de los gobiernos de turno ni del Estado, ¿no? Y si uno quiere avanzar un poco más allá, la realidad es que hasta es inconveniente desde el punto de vista del futuro de nuestros hijos que exista esa centralización, que alguien rija qué es lo que tiene que aprender un chico. Si alguna vez se justificó, que habría que analizarlo, ¿no? En el pasado quizás era porque todo el mundo más o menos tenía que saber lo mismo para poder desarrollarse en una determinada sociedad, alguien podría venderlo así, puede ser esta educación masiva, ¿no? Pero si hay algo que ya queda claro es que esa educación masiva no sirve para adelante, ¿no? La gente hacia adelante va a valer por eso que la hace única. Y si vos haces una educación masiva de cualquier tipo, ¿sí? Justamente lo que se pierde es eso que se hace, que lo hace único, ¿no? Los tendés a igualar a todos. ¿Y cómo uno lograría entonces que podamos pulir todos esos diamantes en bruto que son cada uno de los chicos, ¿no? Todos distintos, ¿no? Tenemos que buscar la forma de pulirlo a esos diamantes en bruto para que realmente brillen lo más posible, ¿no? Sean lo más bellos y se realicen lo más posible. Y eso solamente se puede conseguir dejando que los padres, que yo creo que es la responsabilidad de los padres esto, y no del Estado básicamente, elijan la mejor educación para sus hijos, sea la que sea, y que los colegios del otro lado, las escuelas, ofrezcan la educación que ellos consideren que es la mejor educación que ellos pueden ofrecer. Y probablemente, bueno, yo de hecho en la educación la ciudad de Buenos Aires en su momento con mis chicos, yo busqué el mejor colegio para cada uno de ellos. Fueron a colegios distintos, ¿no? Creo que hoy eso, espero me lo estén agradeciendo porque ellos consiguieron así un lugar donde formarse como persona que era más apropiado para ellos. Bueno, yo creo que los padres tienen que hacer esa habilidad de elegir, pero para eso y hacerse responsable de la elección de la educación para cada uno de sus hijos, que son distintos y son diamantes distintos. No sé si me está escuchando, pero se quedó congelado y se fue el audio. No sé si ahí está habiendo problemas con su internet. O el mío no. A ver el mío, a ver el chat, voy a ver el chat. Creo que se le ha congelado. Sí. Sí, se congeló, se le congeló a Aldo. Se le congeló. Bueno, veníamos bien. Sí, ahí está. Ahí creo que ahí volvió. Ahí se le había ido y no sé si se le fue de vuelta. Ahí está. ¿Me escucha Aldo ahí? Sí, ¿no? Lucas, Sí. ahí está. Menos, Ahora te escucho.
Menos, pero puede ser que tenga floja la conexión, ¿eh? Porque me está apareciendo un cartelito. Bueno, redondeo. Yo creo que la oferta educativa debe ser libre. En todo caso, si tenemos que asistir a alguien desde el Estado para que pueda acceder a una educación, bueno, hay que brindarle esa posibilidad, pero la oferta educativa no debería estar en manos del Estado, ¿no? no, es que en eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, a ver, hay una palabra que los liberales utilizamos mucho, que es la cuestión de los incentivos. No veo de qué manera un Estado vaya a tener los incentivos. Yo lo trato de explicar de la manera más dramática posible. ¿Cómo es que alguien que existe gracias a lo que involuntariamente te roba de lo que vos generás va a velar necesariamente por tu propia educación y tu propio interés individual? Y lamentablemente la política, en la experiencia de todo lo que ha generado a nivel mundial, tiene que poder hacerse cargo de la menor cantidad de problemas posible. Porque para mí un problema que empiece a agarrar la política, como por ejemplo ahora puede ser, como pasa con el tema del feminismo, como pasa con el tema de la violencia, no tiene incentivos para terminar con ese problema, porque si ese problema de verdad lo solucionaría, se quedarían sin trabajo y ningún político se quiere quedar sin trabajo con la tajada que ellos se llevan. Sí, pero yo te agrego una cosa, porque nosotros tendemos mucho a echarle la culpa a los políticos, ¿no? Pero es notable, en la Argentina vos haces una encuesta, ¿no? Le preguntás a la gente, ¿no? Eh, ¿Qué piensa de la educación en la Argentina? ¿No? Y te va a decir, es un desastre, ¿no? Y después le preguntás a ese mismo tipo, ¿no? Que le estás encuestando, ¿cómo es la educación de su hijo? ¿No? Y resulta que después los resultados te dan que el 70%, 80% piensa que la educación es un desastre, pero el 70-80% en general, ¿no es cierto? Y el 70-80% de la gente piensa que la educación de su hijo es muy buena, ¿no? Entonces vos decís, algo está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Pero ¿Dónde está el problema a veces? usted habla a nivel ¿Cómo? valores o a qué se refiere, porque me No, a nivel de encuestas, se han hecho encuestas y dan da eso que no es lógico, ¿no? Y no es lógico porque yo creo que muchas veces son los padres los que se quieren sacar de encima la responsabilidad de educar a sus hijos, ¿no? Entonces, no puede ser que haya semejante diferencia que me diga, bueno, el 60% te dijo, o el 55, o el 60% que la educación es un desastre, y bueno, pero la de ellos 60%, o sea, alguna diferencia menor puede haber, ¿no? En una encuesta, ¿no? Pero no semejante absurdo. Con lo cual, claramente quiere decir que la mayoría de los padres ni se están preocupando por ver cuál es la calidad de la educación de su propio hijo. ¿Me seguís? O sea, es muy grave. O sea, a veces nosotros le reclamamos a los políticos, pero yo creo que también a veces tenemos que hacer un poquito de introspección, ¿no? ¿En qué medida nosotros por no asumir una responsabilidad que es educar bien a nuestros hijos, ocuparnos de la educación de nuestros hijos, no le hemos cedido esa responsabilidad al Estado, con lo cual, como bien decías hace un rato, vos le estás cediendo derechos también al Estado. El derecho de educar a tu hijo. Ya no tenés derecho más a educar a tu hijo una vez que vos cediste una responsabilidad, ¿no? Y a veces yo creo que mucho de lo que estamos viendo en el mundo, que es cierto, hay un cierto retroceso en términos de estos avances que uno esperaría para que cada vez tengamos más derechos y libertades los ciudadanos, ¿no? Y acotar, digamos, los avasallamientos evidentes que hace el Estado de ellos. Pero a veces también es porque desde cierta comodidad nosotros cedemos las responsabilidades sin darnos cuenta de que estamos cediendo nuestros derechos al mismo tiempo que cedimos las responsabilidades. No hay derechos sin responsabilidades. Es así. bueno, respecto a lo que acaba de decir, eh, mi línea de mensaje para la gente que sigue este espacio es justamente esto: cuando vos demandás en conjunto, colectivamente, seguridad a algo que existe de manera coactiva y que ya directamente, parafraseando un poquito más a mi filosofía, existe gracias a un acto inmoral y no ético, no te sorprendas cuando garantizando la seguridad hagan
hasta lo imposible para mantener el orden social. Inclusive mantenerte encerrado en tu casa para que justamente sea más útil que tengan el descenso por completo de la cantidad de personas que tienen en su sangre el bicho. Lo digo de esta manera por la cuestión de la censura, usted me entenderá a lo que me refiero. Eh, pero creo que lamentablemente son los propios incentivos que generan la idea de la existencia de un estado de bienestar. Y la realidad es que, diciéndolo de manera un poquito más peyorativa, la vida no es sencilla, la vida es una mierda, tenés que pelearla por todo y tenés que poner las pelotas sobre la mesa y encarar la realidad de las cosas que tenés. Y nadie va a garantizar tu mejor educación, tu mejor salud y tu mejor seguridad que uno mismo, porque el propio valor que tiene uno en su vida solamente uno lo conoce. Entonces, esta tendencia que veo que también pasa mucho de mandar gobiernos fuertes y demás, ha complicado bastante también la existencia a nivel colectivo a un montón de personas, porque sin darse cuenta terminaron cediendo derechos. Quiero de paso tocar un tema que se había dado recientemente en la Argentina, que es justamente haciendo un poquito más de alusión al título. Argentina dejó de ser un país de frontera para pasar a ser un standalone, prácticamente. ¿Qué significa que una nación haya caído de categoría? Mira, primero que nada hay que entender de qué estamos hablando, porque para mucha gente esto, bueno, una consultora internacional nos bajó la calificación, ¿a quién le importa? ¿No? Bueno, podría ser un buen argumento, ¿no? Pero esta consultora en realidad lo que hace es encuesta todos los fondos de inversión, ¿sí?, que podrían invertir en la Argentina y les pregunta en qué, digamos, le hace una serie de preguntas como para definir en qué categoría debería estar, ¿no? Con lo cual, si nosotros nos caímos, ya desbarranque total, porque no estábamos en la A, por supuesto, compitiendo, sino estábamos en la B, por los emergentes, la A es los desarrollados, ni siquiera caímos a la C, simplemente nos tiraron ahí a los juegos barriales, futbolísticamente hablando. En realidad no es que lo dijo una consultora, lo dijeron los fondos de inversión, esos que deberían querer elegirnos para poner su plata y de esa forma poder financiar a la Argentina para que pueda invertir y crecer, ¿no? Con lo cual, eso ya es una señal gravísima, más allá de que podamos perder, o, no sé, 600 millones de dólares o lo que sea, de fondos que se van a tener que ir porque una vez que uno no está en esos índices, muchos de estos que manejan ese dinero no pueden invertir en el país, ¿no? Pero lo que significa como señal es que nos estamos cayendo del mapa, pero eso ni siquiera casi te diría que lo necesitábamos que nos lo diga la consultora MSCI. Cuando uno mira lo que valen los papeles de la Argentina, los títulos públicos que le entregamos a los que participaron en el canje el año pasado y le reestructuramos la deuda, le entregamos unos papeles con 50% de descuento, o sea, de quita, y ahora valen esos papeles un precio que significa que quienes compran y venden esos papeles resulta que piensan que la Argentina en los próximos 4 o 5 años va a volver a reestructurar la deuda con una quita similar, ¿no? Eso quiere decir que la expectativa que quienes podrían invertir en la Argentina tienen es que nosotros vamos a caer en otra crisis. Y eso es lo más probable encima, ¿eh? O sea, y además, casi que ni siquiera hay que ser economista para poder decirlo, porque si en los últimos años, ¿sí?, la Argentina ha tenido, no sé, como 9 veces que ha caído el PBI, más de 4%, cuando el país que nos sigue de la región tiene 5 veces como mucho, ¿no? Claramente, este es un país que va de crisis en crisis, o sea que no, ni imaginativo tiene que ser para decir que viene una crisis, ¿no? Y lamentablemente es porque justamente desde el Estado cada vez se concentra mayor cantidad de decisiones, se carga cada vez mayor más al sector privado productivo.
Lo que yo doy como ejemplo para entender qué es lo que nos está pasando es como que vos mandes a un maratonista, ¿no? La Argentina manda a su mejor maratonista a las Olimpiadas ahora que se vienen, ¿no? Y lo pone a correr con el entrenador al lado, con una carretilla llena de piedras y al maratonista le pone una mochila, ¿no? Y entonces empieza a correr, el tipo corre bárbaro y de pronto le empieza a poner piedras, ¿no? La piedra de impuestos, piedra de impuestos, piedra de regulaciones, piedra de regulaciones, piedra de cada vez peor legislación laboral, piedras y piedras y piedras. Y claro, el tipo al rato va a caminar, al ratito va a gatear ya, porque no va a poder ni caminar, reptará y quedará tirado ahí, ¿no? Entonces los argentinos decimos, a este entrenador lo rajemos, le pongamos otro. Entonces viene el otro y lo palmea en la espalda, le dice, mirá, vos podés, ¿no? Ponele ganas, seguro que ganamos, ¿no? Y bueno, lo convence para que se levante, pobre tipo se levanta, empieza a correr, entonces corre 100 metros, encima, con suerte, este nuevo entrenador quizás no le pone más piedras en la mochila, ¿no? Pero a los 100 metros el tipo se cae, ¿no? O sea, destrozado. Entonces decimos, echamos al entrenador chau entrenador. Y ponemos otro, ¿no? Y viene y dice, ya sé cómo lo arreglamos, le ponemos una pichicata, ¿no? Lo dopamos, le hacemos doping. Va a ser cuando se levante y corre. Y sí, si el tipo se va a levantar, va a correr y correrá 2, 3 pasos, 4, 5 metros y se va a morir. ¿Está? Esa no es la solución, no es la solución cambiar al entrenador, sino sacarle la mochila al pobre tipo, ¿no? Y eso es lo que todavía no hemos entendido, creo yo, lamentablemente los argentinos, que a este pobre tipo hay que sacarle la mochila, ese pobre sector productivo está agobiado y no es casualidad que las crisis se den con periodos de no crisis, de recuperación, ¿sí? Cada vez más cortos, ¿no? Porque el tipo está cada vez más agobiado, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a los argentinos. Esperemos que algún día lo entendamos, porque entonces empezaremos a sacarle las piedras a la mochila al corredor y por ahí tenga alguna chance, ¿no? Bueno, respecto a lo que acaba de decir a lo último de que el argentino no entiende esta problemática, estoy no 100%, sino 150% de acuerdo. Y le voy a explicar por qué. A ver, cuando uno está en las redes discutiendo de política, se cruza con cuanta persona que desconoce por completo cualquier tipo de concepto filosófico, moral, económico y demás. Pero que a pesar de que autorreconocen su propia ignorancia, levantan la bandera en alto en un partido que desconocen porque lo defienden. Y lamentablemente esto lo noto inclusive con muchas personas que he hablado que eran bastante fanatizados del gobierno anterior, Juntos por el Cambio. Que para ellos directamente Macri fracasó por una cuestión de que no tuvo apoyo de la oposición. Pero nadie me toca el problema fiscal, nadie me toca el problema del exceso de liquidez monetaria, nadie entiende el problema de las regulaciones, nadie ve ese clasismo que tenía inclusive la línea Marcos Peña para con las personas que eran más desfavorecidas. Y si tenemos que analizarlo económicamente hablando, fue prácticamente lo mismo. Gasto alto, toma de deuda, se escuchan los perros de fondo, perdón, no lo puedo evitar, están enfrente. Gasto alto, toma de deuda, excesivas regulaciones. Fíjese que inclusive los taxis con Uber en el gobierno de Macri tienen la misma suerte que tienen en el gobierno actual. Entonces, el argentino de verdad desconoce cuál es el problema que tiene, pero también, del otro lado, es como que implícitamente siempre está entregando su soberanía al Estado a que el gobierno de turno haga las cosas que tenga que hacer para, en su capricho colectivo, garantizar las cosas que podría tranquilamente ganárselo con el sudor su frente a él. Entonces, sí, lamentablemente, digamos, no podemos quejarnos de las consecuencias de las cosas que Argentina mismo pide. ¿Por qué? Les gusta ver televisión gratis, por ejemplo, Buen Fútbol para Todos, les molesta que les cobren más impuestos, o no ven que la consecuencia de eso es que terminan metiendo la mano en el fondo de sustentabilidad del ANSES. Entonces, lamentablemente, no sé si a usted le pasa que ve que
no hay una relación causa-consecuencia entre las cosas que la gente pide y después las propias consecuencias de las cosas que eso pide. No sé si le pasa a usted en las discusiones que puede llegar a tener con las personas. A ver, yo creo que si uno analiza la anterior gestión, uno de los errores que cometió, el error más grave, creo yo, que cometió, es hacer un mal análisis de los argentinos, a pesar de que cuando uno le preguntaba por qué no avanzaba en las reformas estructurales que ellos mismos anunciaron que iban a hacer, ¿no? Después no las hicieron, y obviamente el paciente se nos volvió a morir, ¿no? Volvimos a vivir una crisis, o sea, se nos volvió a caer el maratonista que hablaba hace un rato, ¿no? Porque no era cuestión de masajearlo y alentarlo, ¿sí? Era cuestión de sacarle la mochila si queríamos que el tipo pudiera correr y no tener una nueva crisis, ¿no? Bueno, eso no se hizo porque en general en el anterior gobierno la percepción era que los argentinos eran muy estatistas, muy intervencionistas y muy paternalistas y muy dirigistas también, ¿sí? Y por lo tanto no iban a aceptar esos cambios que había que hacer, ¿no? Entonces, automáticamente te hablaban del famoso helicóptero de la Rúa y ese tipo de cosas, ¿no? Si uno quería que se fueran en el helicóptero desde la Casa Rosada. Y la verdad es que uno no quería que se fueran con el helicóptero desde la Casa Rosada. Tampoco uno quería que se fuera como se fueron en el 2019 perdiendo una elección porque metieron al país en una crisis. Uno lo que quería era que ayudarlos en todo caso a ver una realidad que es que los argentinos es cierto que en general, no todos por supuesto, en general tienen una tendencia al estatismo, al dirigismo y al intervencionismo, pero porque son paternalistas. ¿Tá? Yo creo que si ellos hubieran entendido eso, lo que hubieran hecho es justamente avanzar en las reformas estructurales en forma quizás gradual, porque hay que hacerlas gradual, la magia de vuelta no existe, los milagros no existen, pero sí anunciando cuáles son los pasos que se van a dar, empezar a darlos y darle para adelante y marchar en un rumbo, y eso es lo que construye la credibilidad. El ejercicio del poder es lo que genera el liderazgo, y si alguien es paternalista, lo que quiere es liderazgo, ¿no? Si hubieran entendido eso, en vez de hoy tener un Macri que es más bien comparado con un de la Rúa, ¿no? Tendríamos un Macri, hubiéramos tenido un Macri que por ahí sería más comparado con un Néstor Kirchner, que obviamente la forma de ejercicio del poder de Néstor Kirchner no es que a mí precisamente me guste, pero la gente le sorprendió, ¿no? El ejercicio del poder que hizo, bueno, fue nefasto para la Argentina, pero la gente lo tomó como un papá, como un caudillo, ¿no? Y lo apoyó. Yo creo que ese hubiera sido quizás, pero con buenos resultados, porque hubiera hecho lo correcto, hubiera logrado una imagen más de liderazgo. Ahora, a partir de lo que acabo de decir, ¿no? Uno tiene que empezar a imaginarse una historia en la cual los milagros no existen, ¿no? Y en el cual no vamos a pasar a tener un país como el que nosotros soñamos en los próximos 4 años, 5 años, ni siquiera en los próximos 10 o 20. La realidad es que la gente tiene que aprender, ¿sí? Hay que formar ciudadanos, ¿sí? En los ciudadanos, en la medida que uno los va formando, justamente ejerciendo bien el poder, por supuesto, por eso necesitamos a alguien que impulse ese ejercicio del poder hacia el buen lugar, ¿no? Y probablemente aprovechando ese paternalismo que tenemos los argentinos, pero nos vaya educando como o armando un sistema más bien que por darnos libertades y responsabilidades, ¿no es cierto?, nos eduque a aceptar esas responsabilidades y entonces así nos devuelven nuestros derechos, ¿sí? Yo creo que es todo un ejercicio que va a llevar muchísimo tiempo, que en muchos países lo empezaron, o sea que no me da miedo esto de, uy, a los argentinos no va a pasar, eso es mentira. O sea, los argentinos no estamos predestinados a ser paternalistas. Muchas naciones salieron de situaciones muy similares a las que estamos viviendo nosotros desde el punto de vista
la cultura de su gente. También es cierto, y eso tampoco hay que perderlo de vista, que muchas sociedades que salieron adelante de situaciones similares hoy están involucionando, ¿no? ¿Y es por qué? Porque claro, como ya lo conseguimos, ahora estoy cómodo, parece que está todo bien, entonces ¿para qué me voy a ocupar de participar cívicamente, ¿no? ¿Para qué me voy a ocupar de construir más democracia, más república, que es justamente lo que necesitamos para tener cada vez más libertades, más derechos, que nos permita realizarnos como ciudadanos, ¿no? Pero eso implica una responsabilidad, un sacrificio, o sea, no es gratis, ¿no? Ocuparse de construir esa democracia republicana, ¿no? Entonces, creo que tenemos un camino larguísimo hacia adelante, en primer lugar para formar a la gente para que se acepte como ciudadanas, no como súbditos, porque hoy somos súbditos básicamente, ¿no? Y empecemos a reclamar, a hacernos responsables de eso que le hemos delegado al Estado y por lo tanto recuperar nuestros derechos, y el día de mañana seguir peleándola para que el poder del Estado, como bien vos decías, no vuelva a avanzar sobre nosotros, ¿no? Cuando alguien está en el Estado, la verdad es que tiene en general una fuerte tendencia a hacer un uso cada vez mayor del poder, y en la medida que lo logra, lo hace a costa de nuestros derechos, con lo cual justamente lo que hay que ir haciendo cada vez más es, como ciudadanos, ir armando mejores instituciones para que eso no ocurra, ¿no? Bueno, sabe que yo tengo hay algo que destaca, digamos, en el pensamiento y en la filosofía liberal, que es constantemente buscar la creación y la multiplicación de la riqueza. Pero el mayor problema de la existencia de la abundancia de la riqueza para mí es el desconocer justamente todo el proceso que lleva a la creación. Lamentablemente a veces veo que en los países más prósperos, como recién había dicho usted, es donde salen las ideas más nefastas. Por ejemplo, la idea de la renta universal salió de uno de los países más ricos, que es Nueva Zelanda. Lamentablemente, y creo que es un desafío muy complicado mantener un nivel estructurado entre multiplicación de riqueza y conocimiento de las causas de la misma, para que justamente la gente no caiga en las premisas erróneas de la distribución y caigan, digamos, nuevamente en regímenes colectivos como pasa con el clientelismo que se busca desde el Estado. Lo cual sí creo que es un desafío, inclusive que no tengo manera de cómo encarar, porque lo veo algo sumamente complicado. Jugar con la abundancia, digamos, multiplicar la abundancia, pero que eso no implique necesariamente la conformidad y la manera de aliviar la conciencia colectiva directamente a través del Estado con ideas de redistribución del ingreso. Por ejemplo, me pasa que a veces veo muchos programas de una filósofa de izquierda bueno, tengo millones de diferencia ideológica, que propone en la Argentina una renta universal básica para mantener a las personas por encima de la línea de pobreza. Que, digamos, todas las necesidades básicas por lo menos estén satisfechas desde el Estado. Es imposible. No hay manera, no hay cálculo económico que permita un proyecto de esta manera sin que se genere justamente un avasallamiento por completo de todo lo que es ya directamente los derechos naturales y la propia propiedad privada de los individuos que componen una nación. Sí, pero también deberíamos preguntarnos, ¿no? Si en parte los que defendemos estas ideas liberales, ¿no? No estamos colaborando a que esto que vos mencionabas ocurra, ¿no? Yo creo que sí, porque justamente si hay algo que el liberalismo busca, no es precisamente la abundancia ni la riqueza. A ver, si yo soy feliz, ¿no? Tomando mate y filosofando abajo de un árbol, ¿no? Soy pobre, pero soy feliz. ¿Y qué? Pero me estoy realizando, ¿entendés? Y la verdad es que el liberalismo no busca que la gente todos tengan televisores, plasmas del tamaño de las paredes de su casa, en todas las habitaciones de su casa, ¿no? La verdad es que el objetivo del liberalismo no es ese. El objetivo del liberalismo es justamente darle
digamos, lograr que se le respeten los derechos y las libertades a la gente para que cada uno pueda realizarse a sí mismo, con su propio esfuerzo, ¿sí? Y como uno, y con sus propios objetivos, no los de otros que se lo impusieron, ¿no? Una eterna discusión que tengo a veces con economistas, bueno, pero nosotros deberíamos ser como Japón, no deberíamos ser nada como Japón. O sea, nosotros debemos ser como los argentinos, digamos, ¿no? Los japoneses les gustará laburar 365 días al año, bueno, y estará todo bien que ellos sean felices así, ¿no? Pero nosotros no necesariamente queremos hacer eso. Vos lo que le tenés que dar en todo caso a la gente es la libertad para que pueda decidir, y sus derechos como para que puedan decidir cómo realizarse a sí mismos. Y a partir de ahí, por ahí nunca llegamos a tener el ingreso per cápita de Dinamarca, Nueva Zelanda. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Es que la gente feliz. Justamente me gusta me gusta esta premisa porque, digamos, en mi filosofía yo defiendo la libertad porque me parece que es lo correcto, no por cuestiones justamente utilitaristas. Así la libertad no trajera la abundancia que trae, me parece que es lo correcto, que es lo que hay que defender. Y en eso estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de plantear. Es muy probable que quizás por la propia idiosincrasia argentina nunca lleguemos a tener el PBI per cápita que puede llegar a tener un país nórdico. ¿Y cuál es el problema? Claro, en eso estoy 100% de acuerdo. Por ahí somos más felices que otros países a los cuales se les impuso una modalidad de trabajo y de producción que a ellos les iba bien, pero a vos no te iba bien, ¿no? ¿Y por qué te la tienen que imponer? No, justamente yo veo que a veces los liberales hacemos demasiado hincapié en la libertad de mercado, incluso hasta en la propiedad privada, ¿no? Sin explicar por qué, entre paréntesis, en la libertad de empresa. Y la verdad es que en lo que tenemos que hacer hincapié es en la libertad, porque de ahí viene todo lo demás. O sea, la libertad que tiene que tener uno y el respeto a sus derechos como para poder tener todos los instrumentos posibles para realizarse como persona. Y eso implica que yo, si quiero hacer algo, como a mí se me dé la gana en términos de producir, mientras respete el derecho de otro, lo puede hacer, sin que un funcionario venga y me diga, no, vos tenés que hacerlo de tal forma. No. Ya me estás acotando mi espacio de realización personal, ¿sí? Por eso es que la libertad de mercado es buena, no porque con la libertad de mercado vayamos a producir mucho más. Yo creo de todas formas que como no hay dioses, los funcionarios no son dioses, y cuando un funcionario se cree Dios y pretende decirnos a todos sus conciudadanos cómo tenemos que hacer las cosas, claramente nos va a decir cómo hacerlas peor de lo que la haríamos cada uno decidiendo por nuestro lado libremente. Creo que vamos a vivir mucho mejor que si nos lo dice un funcionario. Pero eso estoy seguro, con lo cual ni siquiera hay un beneficio en términos económicos de que alguien me diga cómo tengo que hacer las cosas, porque seguro las voy a saber hacer mejor yo, y de última, si me equivoco, es mi plata, es mi tiempo y es mi esfuerzo, no el que se perdió. Pero si él se equivoca, es mi plata, es mi tiempo y es mi esfuerzo el que se perdió, ¿no? Entonces, claramente todas estas cosas, claramente la propiedad privada, ¿sí?, deviene de que yo tengo derecho a mi trabajo, ¿sí? Y tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi trabajo, de vuelta, mientras no dañe el derecho de terceros, ¿sí? No puedo agarrar mi auto y tirárselo encima a alguien, obviamente ahí estaría dañando el derecho de un tercero, pero sí tendría el derecho de decir, mira, yo tengo este auto y me encanta esos audífonos que vos tenés, ¿no? Y te los cambio, ¿no? Y alguno de acá dirá, bueno, este tipo está absolutamente loco, pero el auto es mío, yo lo cambio por lo que yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tener esa libertad, porque tengo que tener la libertad para poder realizarme como persona. Todo lo demás es lo que garantiza en todo caso esa libertad de mercado, la libertad de expresión también, no solamente las libertades que hacen
a lo económico, ¿no? El derecho de propiedad y la libertad de empresa. Esas son las libertades que me permiten a mí realizarme como persona. Y por eso hay que defenderlas, no porque produzcamos más o menos. En eso estoy 100% de acuerdo. Me parece que la premisa de justamente defender la libertad de acción y de asociación es algo que hoy por hoy por lo menos nos tiene que unir como todas las personas, a todas las personas que promulgamos y compartimos esta filosofía de vida. Aldo, Pero ya... imagínate, pero, discúlpame, ¿no? Sí, Pero agrego un poquito más porque, como adelante. verás, hablo mucho, ¿no? Pero me gusta hablar, pero la realidad es que, cerrando el concepto anterior, ¿no? Y dejando la conclusión, creo que nos estamos equivocando en el mensaje que damos, porque ¿cuál es el objetivo entonces? ¿La abundancia? No, si nosotros le hubiéramos enseñado a la gente, le hiciéramos comprender a la gente, ¿sí? Que el objetivo es que tenga la mayor cantidad de libertades, ¿sí? Y de derechos, de respeto a sus derechos posibles para que se realice como persona. Fíjate que muchas de las cosas que vos contabas que tenías como discusiones y que vos ves en el mundo se desmoronan, ¿no? Sí, sí, 100%. Es que si nosotros perseguiríamos la abundancia, tranquilamente podríamos militar un proyecto como China. Sí, hay abundancia, la gente vive muy mal. La gente vive muy mal. Muy mal. Entonces, eh, creo que se puede a lo sumo llegar a... Yo creo que la discusión en realidad más válida que podemos llegar a tener en este momento es quizás con los conservadores por una cuestión de metodologías morales de ciertos aspectos, pero creo que la libertad es algo que tiene que estar implícito y defenderse a capa y espada de todos los seres humanos de la Tierra realmente, porque es un valor tanto moral como ético y como necesario para que las personas puedan alcanzar su felicidad y desarrollarse económicamente, profesionalmente, espiritualmente, como les dé la gana, porque si hay algo que justamente con lo que recién usted estaba hablando del tema de los intercambios, por ejemplo, de los auriculares por un vehículo. Las necesidades que usted puede tener en este momento por el cual necesitaría justamente un auricular y estaría dispuesto a entregar su auto, solamente la puede conocer usted. Entonces, nadie puede interferir en la libertad de acción, de asociación y justamente de intercambiar bienes y servicios con un tercero porque estaría haciendo un daño. Si alguien me lo prohibiría, usted se queda sin su tajada del intercambio, yo me quedo sin mi tajada del intercambio y perdemos ambos. Entonces, no tiene Y ningún además, sentido. si hay intercambio, es porque vos pensás que con mi auto ganarías y yo pienso que con tu auricular ganaría. Claramente somos dos que estamos mejor que si alguien nos prohíbe eso que le parece una locura, ¿no? Completamente. Aldo, bueno, ya que más o menos pasó una hora del programa, le quiero agradecer un montón por acá por su tiempo. Creo que inclusive voy a asumir que se sintió muy cómodo acá charlando, así que le quiero agradecer de verdad un montón Muy cómodo. por el tiempo de conversación. Y además voy a presumir que normalmente siempre lo interrumpen con preguntas, excepto esta vez. Acá le dejé hablar cómodo, tranquilo y expresarse, así que creo que es un plus adicional. Eh, Así, Muchísimas gracias, no, estuve muy cómodo y sí, la realidad es que es bueno poder explayarse porque a veces uno pretende llegar con conceptos que son difíciles, ponerlos en fácil a veces es complicado, pero es más fácil ponerlo en fácil con un poco más de tiempo que con poquito tiempo, ¿no? 100%, eso 100%. Así que muchísimas gracias. Por favor no me cierre el Zoom así corto la transmisión porque siempre me pasa que los invitados se me van y quedo yo solo. Así que bueno, le quiero agradecer del otro lado a la gente que siempre está acá haciendo el apoyo. Muchas gracias por habernos escuchado acá con este pequeño intercambio. Nos vemos mañana que probablemente venga Diego Giacomini, donde va a haber una mirada bastante más radical en comparación a la que hubo recién hoy acá con Aldo. Así que bueno, los espero y estén atentos a los anuncios. Que estén bien. Esa transmisión. Muchas gracias. Ahí está.